Momento de entrevista en esta edición mediodía de BTV Noticias, y en el día de la puesta en funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal recibo en estudios al fiscal Jorge Díaz, el fiscal de corte Jorge Díaz, quien ha sido una persona clave para que este nuevo Código del Proceso Penal, ha impulsado desde el comienzo, se ponga en funcionamiento finalmente hoy. Yo le decía en la previa que en esta edición mediodía hemos dado mucha información sobre como las claves de este nuevo código, que tendrá juicios orales y públicos, que los fiscales tienen un rol de ahora en más mucho más trascendental en lo que es la investigación de los casos penales, entre otros muchísimos cambios. En estas primeras horas, ¿cómo han sido estas primeras horas y cuáles son los principales desafíos que tienen por delante los fiscales en este nuevo contexto? Bueno, los principales desafíos en estas horas han sido superar las dificultades propias de la implementación de un nuevo sistema que sustituye a un sistema que existió siempre en el Uruguay, es decir, es hacer algo que nunca hemos hecho. Entonces, por tanto, más allá de que en el mundo y prácticamente en todos los países de la región, que los fiscales dirijan las investigaciones y llevan adelante la persecución criminal es algo natural, en el Uruguay eso hasta el día de hoy no había sucedido. Por tanto, desde las primeras horas de la mañana hicimos ya una recorrida por los distintos lugares una recorrida telefónica, digamos, entre los distintos lugares del país, Rivera, Maldonado, Salto, Paysandú, sobre todo los lugares más grandes y de mayor volumen de trabajo del interior, y Montevideo. Y bueno, y procuramos recabar información de cómo venía la cosa. En términos generales estaba tranquila. Luego aparecieron allí algunos inconvenientes vinculados al funcionamiento del sistema de información que se están corrigiendo. La empresa que lo desarrolló está en este momento trabajando para solucionarlos, y de hecho cuando venía para acá me informaron de que ya estaban solucionados. Eso retrasó un poco la distribución de asuntos. Es decir, dificultades normales cuando uno comienza un nuevo sistema. Un sistema que es un cambio radical y profundo de lo que veníamos haciendo hasta ahora, y que va a llevar, como yo creo que el presidente de la Corte lo ha señalado muy bien, un tiempo como para poder hacer una evaluación seria de su funcionamiento. Justamente sobre eso, tanto el presidente de la Corte como usted han dicho que ha alertado a la ciudadanía que al principio pueden haber errores, y hasta con un pedido de disculpas por adelantado del presidente de la Corte. La pregunta es, dado que los errores estos los van a tener de alguna manera que soportar en el buen sentido de la palabra la ciudadanía que tenga que participar de estos procesos judiciales, ¿cuánto tiempo cree usted que podemos estar en este tiempo de aceptación de errores? Yo creo que más que los errores, más que soportarlos la ciudadanía, seguramente los que vamos a tener mayores dificultades en el comienzo vamos a ser los funcionarios que estamos destinados, que trabajamos en el nuevo sistema. Seguramente seamos nosotros los que soportemos las dificultades del comienzo y no la ciudadanía, porque en términos generales existe un principio de razonabilidad y de responsabilidad en los operadores del sistema, de que toda aquella actuación que se realice no va a significar una vulneración de derechos del ciudadano, sino más bien, en todo caso, podrá haber algún grado de dificultad en cuanto al funcionamiento de las instituciones, pero no afectar al ciudadano en sus derechos más esenciales. Yo creo que esa es una regla básica que todos tenemos claro, y que más bien los que tengamos que soportar o los que tengan que soportar las dificultades sean los propios funcionarios que están trabajando. Pero eso yo creo que es un tema de tiempos, de tejer confianzas, de tejer relaciones. Usted no se olvide de que la Policía Nacional y la Fuerza de Seguridad le han venido dando cuenta de los asuntos a los jueces desde que existe el Uruguay como Estado independiente. Tienen relación ya con los jueces. De la noche a la mañana tienen que pasar a informarles a los fiscales. En el interior hay mucho conocimiento personal y se ha avanzado mucho en ese terreno. Los medios son más chicos, son más fáciles de manejar. En Montevideo eso es un poco más difícil. Montevideo es una metropolitana, que también hay que tejer confianzas, tejer relaciones, un nuevo flujograma de actuación que hay que ir ajustando, y es natural que todos tengamos, o que los operadores del sistema tengan algunas dudas respecto en el comienzo. Sobre todo porque además la normativa que finalmente vamos a aplicar se terminó aprobando prácticamente hace una semana. Entonces, evidentemente, por más allá de que uno la estudie, y nosotros hemos tratado de darle difusión y hemos hecho más de 70 cursos de capacitación en todo este tiempo, siempre en el momento de la práctica surge la duda. Yo siempre cuento, cuando asumí como juez, me llamaban un día a las 2 de la mañana para darme cuenta de una situación de una huelga de hambre. Y era un caso que
para mí era de laboratorio. Y esas cosas pasan siempre a las 2 de la mañana cuando uno no tiene a quién consultar. Bueno, esas cosas están pasando hoy y seguramente vamos a ir encontrando con el correr de los días las soluciones a los distintos problemas. Díaz, hoy hay un paro de los funcionarios judiciales, pero esas no han sido las únicas resistencias. Por ejemplo, la Asociación de Magistrados Fiscales presentó en su momento un recurso administrativo porque tenía dudas y presentó dificultades respecto al funcionamiento de trabajo, al régimen de trabajo. Consideran que este proceso en el que van a estar conviviendo los dos regímenes van a hacer que tengan un horario de trabajo excesivo, entre otras cosas. ¿Va a contemplar usted estas quejas que están teniendo los fiscales? ¿Cómo va a tratar Nosotros, la presentación de un recurso administrativo se sustancia, se recaban los distintos informes, o sea, cuando se presenta el organismo ante el cual se recurre un acto administrativo tiene 150 días para instruir ese recurso y diligenciarlo, recabando la información de las distintas dependencias que están involucradas en ese tema. Vamos a leerlo con atención, vamos a recabar los informes que nos presenten nuestra jurídica y bueno, las distintas unidades involucradas, y seguramente con el correr de los días muchas de las resoluciones que tomamos las podamos ir corrigiendo. Acá no hay que olvidar una cosa que es importante. Los fiscales somos funcionarios públicos que tenemos un estatuto especial. Dentro de ese estatuto especial no tenemos limitación de jornada. El propio estatuto de los fiscales dice claramente que el fiscal debe concurrir diariamente a su despacho y permanecer en él todo el tiempo necesario para poder desarrollar las funciones que le han sido asignadas. Es decir, en principio somos funcionarios altamente especializados, calificados, que percibimos una remuneración especial, que tenemos un régimen de licencia especial, etcétera, etcétera, y por ende, y tampoco tenemos limitación de jornada. Entonces, ahí hay un tema de evaluación subjetiva de las cargas de trabajo, pero está claro de que somos servidores públicos que estamos en un régimen de trabajo especial que no tiene la limitación de jornada que sí tienen los funcionarios administrativos. Díaz, uno de los cambios que va a traer el nuevo código es en relación a la prisión, porque la mayoría de las personas no van a esperar a la condena para cumplir la sentencia de prisión, cosa que hoy en día se dice que hay muchísimos presos que no tienen condena. El 70%. Exactamente. El fin de semana se conoció una historia de un hombre de Piriápolis que estuvo 14 meses preso. El Tribunal de Apelaciones revocó esa sentencia, se lo acusaba de haber abusado, manoseado a su hijo, por eso el juez y el fiscal también de Maldonado lo mandan preso. El Tribunal de Apelaciones revoca porque dice que no hay pruebas suficientes para demostrar esto. Un caso como este, ¿podría haberse evitado los 14 meses de prisión que ahora van a terminar en una... Yo sobre este caso no voy a opinar porque todavía está pendiente la posibilidad de presentar recurso de casación. Sí, dijo el fiscal Morosoli dijo que iba a presentarlo. No voy a opinar de un asunto que todavía no está terminado. No me parece que sea prudente que el fiscal de corte emita opiniones sobre asuntos que todavía se están sustanciando. Hay una sentencia de primera instancia, una sentencia de segunda instancia revocando el auto de procesamiento y por lo menos la información de prensa que yo tengo es de que eventualmente podía presentar un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia y recién ahí, cuando la Corte se pronuncie, se terminaría laudando este caso. Por eso del caso concreto no voy a hablar, pero también leí hace pocos días una nota del Observador que cuenta de 4 historias de personas que estuvieron no 14 meses, sino muchísimo más tiempo privados de su libertad ambulatoria y que luego se demostró que eran inocentes. Esas son historias lamentables que se agravan cuando uno tiene un régimen de prisión preventiva preceptivo, es decir, cuando prácticamente es obligatorio con el inicio del juicio dictar la prisión preventiva. Lo que hay que entender es que la prisión preventiva es una medida cautelar. Es decir, no es una pena anticipada, no puede funcionar como una pena anticipada porque si funciona como una pena anticipada, como está funcionando hasta hoy o hasta ayer en el régimen vigente, implica de que la persona cumple la pena antes de que se dicte la sentencia, es decir, lo cual es absolutamente inconstitucional y vulnera todos los tratados internacionales de derechos humanos que el Uruguay ha suscrito y ratificado. La prisión preventiva es cautelar, debe ser cautelar. ¿Qué quiere decir? Que debe estar destinada a evitar básicamente 2 cosas. El riesgo de fuga, es decir, que la persona sometida a proceso no se fugue durante el proceso y cuando se vaya a dictar la sentencia esa no se pueda cumplir. Y el segundo riesgo es el riesgo de que el individuo en libertad
pueda obstaculizar o destruir la prueba y de esa forma verse beneficiado. Si se dan esos dos requisitos, y en el caso de los delitos graves, llámese homicidios, rapiñas, secuestros, extorsiones, se puede presumir que ante una pena o una amenaza de pena grave el individuo pueda querer fugarse, bueno, en esos casos va a seguir funcionando la prisión preventiva. Por ejemplo, en un caso de violencia familiar o en el que pueda haber, bueno, ahí como se en pueden este caso, adoptar otro tipo de cautelas. Se podrían eventualmente adoptar. Igual el delito imputado a esta persona es un delito grave. Reiterados no sé, delitos de atentado violento por al eso, pudor. no sé si por una persona menor de 12 años yo creo que no se evitaría la prisión preventiva en ninguno de los dos casos. Pero, a ver, lo concreto es que tenemos el 70% de las personas privadas de libertad en el Uruguay hoy no tienen sentencia. Jurídicamente, el 70% de las personas que están hoy privadas de libertad en el Uruguay son inocentes. Solamente podrán ser considerados culpables cuando se dicte una sentencia definitiva. Y sin embargo están presos. Pero lo otro, lo que es peor y lo que es más perverso del sistema antiguo, es que hay muchísima gente que está condenada a penas privativas de libertad que anda caminando por la calle. Porque el sistema anterior, las penas, entre comillas, se cumplía anticipadamente. Pero una vez que salía la sentencia de condena, si el individuo estaba en libertad, no volvía a la cárcel a cumplir el saldo de pena o la pena que le corresponde. Es decir, se daba la situación de que un individuo que fuera procesado sin prisión, luego se lo condenaba, no sé, a 3, 4, 5 años de prisión, de penitenciaría, y si el individuo estaba en libertad al momento del dictado de la sentencia, no cumplía ninguna pena. Entonces, el sistema anterior era tan perverso que ponía el foco en el procesamiento, si era con o sin prisión. Entonces la gente, si era con prisión, la gente se quedaba tranquila. Lo procesaron con prisión, ya está solucionado el problema. Y en realidad ahí recién empezaba el proceso. Y lo que no le decían a la gente, o no se le decía a la gente, era que ese individuo, si salía en libertad, capaz que a las 3 semanas, y ya el foco no estaba en ese caso, ya estaba en otro caso, la gente no se enteraba. Y ese individuo no iba preso. Díaz, estamos terminando la edición mediodía, con lo cual le pido una respuesta muy breve, si es tan amable. ¿Queda pendiente de ahora en más que se formen mucho más o incentivar la formación de peritos, por ejemplo? Tenemos que incentivar la formación de peritos, tenemos que formar mucho más a las fuerzas de seguridad, y cuando hablo de fuerzas de seguridad no solamente la Policía Nacional, la Prefectura Nacional Naval, la Policía Aeronáutica, etcétera. Tenemos que formar mucho más a los fiscales, debemos seguir trabajando en la formación de los fiscales, sobre todo en materia de investigación criminal. Hemos hecho mucho, pero nos falta mucho por hacer. Y tenemos que también formar a nuestros jueces y defensores, porque los jueces van a tener que cumplir un rol totalmente distinto al que han cumplido hasta ahora. Entonces también tienen que formarse. Es decir, va a ser un proceso de aprendizaje que yo creo que, como decía el presidente de la Corte, el doctor Chediak, recién en unos meses vamos a estar en condiciones de hacer una evaluación objetiva del funcionamiento del nuevo sistema.